Digno, Señor, gracias, Padre. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias a Dios. Qué maravilloso tiempo, ¿verdad? Buenas noches a todos. Tomen su lugar, por favor. Sean muy bienvenidos. Los felicito, ¿verdad? Porque a pesar de la adversidad, ¿verdad?, climática, pues están aquí. Salúdense, por favor, ya estoy viendo que se saludaron, pero salúdense al que tengas a tu derecha, a la izquierda, enfrente, atrás. Dile, qué bueno que viniste, qué bueno que eres valiente, ¿verdad? Y allá también en casa les damos la cordial bienvenida a través de la transmisión de YouTube. Qué bueno que están en el mejor lugar que podrían estar. Y quisiera saber si hay alguien que nos visite hoy por primera vez. Si levanta su mano para que podamos saludarlo. Ok, todos somos de casa. Bueno, pues si alguien llega al final, tenemos aquí una sala de bienvenida a mi lado derecho donde los esperamos, ¿sí? Ok, vamos a los anuncios. Este domingo ya se empezó el curso para bautizos. Es exclusivo para bautizos. Así que si no te has bautizado o no sabes qué es el bautizo, a ti te invitamos y te esperamos este domingo, ¿sí? 15 de junio. Y te puedes acercar a Agustín, ¿sí? Te puedes acercar. Y ya está abierto este curso, solamente creo que van a ser 5 clases, ya empezó una, entonces no te pierdas de más, ¿sí? Si tú no sabes qué es el bautizo o no te has bautizado, te esperamos ahí, ¿sí? Es a las 11:15, ¿ok? Y luego, bueno, ¿cuántos leen el tiempo con Dios? Bueno, vamos a ver un video, ¿ok? Ok, si tienes que apartarlo cada día 20, ¿sí? Tienes que apartarlo desde el día 20 para que te pueda llegar el del mes próximo, ¿sí? Entonces puedes apartar el QT Life, el tiempo con Dios, ¿sí? El Yeho, no te lo pierdas, por favor. Allá todos los domingos está un módulo donde puedes acercarte para apartar, ¿sí? El tiempo con Dios y te lo puedan traer con tiempo, ¿ok? Luego, quiero que me acompañen, por favor. Si han estado leyendo el tiempo con Dios, acabamos el libro de Números, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte desde el capítulo 28, dice las ofrendas diarias, ¿sí? Y luego sigue, dice que hay ofrendas mensuales del día de reposo, ofrendas de las fiestas solemnes, y hay un montón, si leen o si ya leímos, ¿verdad? Hay un montón. Bueno, yo decía, pues eran ricos, o cómo le hacían, porque decía un carnero y decía un montón de cosas. Digo, si yo lo tuviera que dar ahora, pues no lo tengo, ¿verdad? Cuesta mucho. Pero todo lo que Dios decía en tiempo y forma lo tenían que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? ¿Quién fue el sacrificio, el cordero que se ofreció? Cristo, ¿verdad? Pero en el capítulo 30 dice ley de los votos. Y dice en el versículo 1, dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién ha mandado? Dios, ¿verdad? Dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado, dice, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. Sí, aquí dice que este voto, esta promesa queda ligada a su alma. Y empieza a hablar aquí de las mujeres, ¿verdad? Habla de las solteras y habla de las casadas, pero dice que si está soltera, ¿verdad? Y hizo un voto,
y su papá la escuchó, pues que su papá queda por ella, pues que la va a cumplir, y que si se casa, pues el esposo queda. En fin, al final en el versículo 15 dice: mas si los anulare, está hablando de los votos, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. O sea, lo tomaban como pecado, ¿verdad? Porque no había cumplido. Dice: estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Ok, eso era en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí dice que era un voto. ¿Y qué era lo que yo entiendo que se le tomaba como pecado? Pues que no se cumplía, ¿no? O sea, si prometemos algo a Dios, pues lo vamos a cumplir, porque si no lo cumplimos, ¿en qué se vuelve? Un engaño, una mentira, ¿no? Y me recordó al pasaje que estaba hablando el domingo Gerardo, de Ananías y Zafira, ¿no? Ellos dispusieron a dar, ¿verdad? De lo que ellos habían comprado esta tierra, y ¿alguien los obligó a hacerlo? Nadie, era voluntario. ¿Cuál fue el pecado? Pues que querían engañar, ¿verdad? Que querían engañar, dice que querían engañar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el pecado no es tanto que no demos, sino que lo que prometemos a Dios se cumpla, ¿sí? Ahora se han levantado estas promesas para la obra de Dios, se tienen que hacer muchos gastos, pagos de trámites, ¿sí? Entonces no es cuánto demos, sino principalmente la actitud que tenemos para dárselo para Dios, ¿sí? Entonces cumplamos nuestras promesas. Ahora, si tú no has prometido, pues no es que nos vamos a librar, ¿verdad? Así de, no, pues yo no prometí nada. Bueno, pues también nos podemos perder de la bendición, ¿verdad? Porque es una bendición, porque es para la obra de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú quieres cumplir esta promesa con la ayuda de Dios, y si no, y has dispuesto en tu corazón, pues levanta tu mano para que te den un sobre, y vamos a darle gracias a Dios por estas promesas, ofrendas y diezmos. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque de aquello que tú nos has dado, hoy disponemos a darte, Padre. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos y cada promesa, Señor, que hoy o que anteriormente hemos hecho. Señor, te rogamos que nos ayudes a cumplirlas, Señor. Y aún más, Señor, si en nuestro corazón está el dar, Señor, con dádivas, Señor, que tú nos has dado, Señor, de eso te damos, Señor. Gracias, te bendecimos y bendecimos a cada dador alegre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues levanta tu mano si necesitas un sobre. A los chicos en Torres Kids los esperan en su salón. Gracias. Hay fuego en sus ojos, yo no me imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Hay fuego en sus ojos, yo no imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Hay fuego en sus ojos, yo no me imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Me he esperado, te abro toda mi casa. Puedes morar aquí, puedes morar aquí. Ay, Fabio, estás todo, te abro toda mi casa. Tú puedes morar aquí, tú puedes morar aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal la lluvia? ¿Estuvo buena? Sí, otro poco y yo no llego, pero gracias a Dios estamos aquí y pues me da mucho gusto saludarles.
Sé que ya se saludaron hace rato, pero ¿por qué no sonríes a otra persona y le dices, Dios hoy te va a hablar? A otra segunda, Dios hoy te va a hablar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y yo quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer Romanos 15. Yo te lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 13 dice así: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quién quiere que esto se cumpla? Pues vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes algo preparado para nuestras vidas. Señor, así como dice tu palabra, que tú nos llenes completamente de alegría y paz porque confiamos en ti. Señor, que tú estés en nuestra vida, que tú estés obrando, que tú estés hablando, que tú estés haciendo tu obra poderosa en cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es el versículo base de esta reunión o de este mensaje. Y el mensaje se llama Fuente de Esperanza. ¿Cómo se llama? Fuente de Esperanza. Y quiero que me acompañes a ir desmenuzando un poquito este título. Y este título tiene 3 palabras, ¿verdad? Pero son 2 las importantes. La primera es fuente y la segunda es esperanza. Así que quiero que comencemos con esto, definiendo un poquito estas palabras, qué significa. Y si yo te pregunto a ti qué es fuente, ¿qué creen que sea? Fuente de esperanza es el título, pero fuente, ¿qué creen? Agua, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se les viene cuando decimos fuente? Que brota. ¿Alguien más? Que nace. ¿Alguien más? ¿Algo más? Y también, bueno, cuando tienes una referencia, no sé si han escuchado, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Son seguras o no son seguras, no? ¿De dónde proviene, no? ¿De dónde nace, como lo mencionaban? ¿De dónde brota esa palabra? A mí, por lo regular, una fuente está asociada a agua, pero también me llamó mucho la atención cuando decía que es el origen de algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus fuentes? ¿De dónde? Entonces, fuente como tal es el principio, fundamento u origen de algo. Y el punto de partida es algo. Es el lugar donde brota, nace o se genera algo, ¿no? Y como comentaban acá, está brotando, está generando, es el principio de algo. Y cuando mencionamos esperanza, pues es un poquito, pues, ¿qué se les viene de esperanza? Cuando se dice, ¿qué es esperanza? Esperanza, no escuché muy bien, pero es tener esa confianza, ¿verdad? Esperanza es una expectativa confiada y positiva sobre el futuro. Entonces, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las circunstancias estén complicadas, cuando nosotros decimos, vemos hacia el futuro y decimos, sí se puede, venga, no sé,
en el fútbol, ¿no? En un mundial, estás esperanzado que México va a ganar, ¿no? Estás como, sí se puede. Y en cada partido estás esperanzado de que sí se puede, esta es la buena. Porque tienes una confianza en algo, ¿verdad? O no sé, este año sí se puede, voy a adelgazar porque tienes la esperanza, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay entre lo que tú deseas y esperar en algo que ya te fue dado y que te fue prometido? Entonces, eso es también bien padre porque ya no es tanto lo que tú deseas, sino lo que te han prometido. Y es como esa esperanza, no sé tú, pero cuando somos o éramos chiquitos, los niños están esperando a ver qué les trajo su papá, ¿verdad? Porque su papá le dijo, cuando llegue te voy a traer una golosina. Y los niños están esperanzados en qué les va a traer su papá, porque saben que su papá va a cumplir esa promesa y ellos están hasta con los ojos brillantes de que su papá va a cumplir. Entonces, esperanza es creer. Con eso quiero decir que creer que hay aún algo bueno por venir. Y aquí en este versículo vamos a volver a leer el principio y dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Y aquí este versículo está muy claro. ¿Quién es nuestra fuente de esperanza? Dios, ¿verdad? Aquí Jesús, Él es nuestra esperanza. Dios es el origen. Vimos que fuente era el origen, ¿verdad? Y Dios no tiene, Él es el que creó todas las cosas. Él no tiene ni principio ni fin. Él ya existía. Él es el origen de algo inagotable. Y dice aquí más adelante, en la segunda parte, dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios es nuestra fuente de esperanza, pero por medio del Espíritu Santo nos da esa paz, nos da esa alegría, nos da esa confianza, nos da esa tranquilidad. Los domingos hemos tenido una serie que hemos hablado acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es bien padre todo lo que hemos aprendido, porque cuando realmente el Espíritu Santo se vuelve nuestra guía, se vuelve nuestro ayudador, se vuelve nuestro acompañante, cuando tenemos una relación con Él, realmente las cosas cambian. Y acá dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos da esa esperanza. Y su esperanza, aquí vemos una fuente, pues no, una fuente natural, ¿verdad? No se agota. Y Él, al ser nuestra esperanza, nuestra fuente de esperanza, también nunca se agota. Y vemos que nuestra esperanza en Él, en sus promesas, no va a depender de nuestras circunstancias, de lo que estemos viviendo, porque depende de Él. Nuestra esperanza está puesta en Él. Confiamos en que Él cumplirá su palabra. Él cumplirá lo que Él ha dicho. Así como el niño esperaba que su papá llegara y que cumpliera lo que le había prometido, de la misma manera nosotros esperamos y confiamos en que lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Y aquí también, no sé si has visto, alguna vez has ido a un arroyo y luego están brotando agua. Y en ese brote de agua hay personas que cuando son guías de turista te dicen, puedes tomar agüita, si gustas pruébala, está rica.
O cuando hay como un lugar de hielo y está brotando el agua, te dicen, pruébala, está rica, es para todos. De la misma manera, Dios, al ser nuestra fuente de esperanza, es una fuente inagotable que es para todos nosotros. Pero necesitamos acercarnos a beber. De nada sirve que tú hayas ido ahí a la caminata y hayas visto un brote de agua y te digan, ay, pruébala, está rica. Y tú no te acercas. Es muy diferente que tú te acerques, tomes, bebas y ya te refresques, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos de la misma manera. Sabemos que Dios es nuestra fuente de esperanza, pero de nosotros depende el que nos acerquemos y estemos tomando de lo que Él nos da. Y estas últimas semanas hemos estado leyendo el libro en lecturas diarias del libro de Primera de Samuel, de Salmos. Y aquí yo veo un personaje de la Biblia que me encanta, que es David, el rey David. Pero estos versículos o estos capítulos me hacen ver como dos historias, pero que se mueven en dos perspectivas diferentes, pero que van hacia una misma meta. No sé si me doy a entender. Pero ¿a qué me refiero? Primera de Samuel, a partir del versículo 18, empieza a hablar de David. Y empiezan a hablar de cuando ya se presentó ante Saúl y estaba tocando el arpa. A partir del 18 es como empieza un poquito más a hablar acerca de David. Pero ahí quien estaba escribiendo el libro de Primera de Samuel, pues estaba hablando acerca de David. Pero en los Salmos, se podría decir que desde una segunda persona. En los Salmos, hay salmos donde David los escribe. Y no son todos los salmos, solo son algunos salmos y la mayoría de los salmos. Y él los escribe. Entonces puedo ver cómo esa palabra, Primera de Samuel fue escrita, se podría decir, en segunda persona y los salmos en primera persona. David lo vivió y se relacionan ambos libros de la Biblia para lo que David estaba pasando. Y quiero que me acompañes súper rápido al Salmo, por favor. Salmo 71. Y te lo voy a leer súper rápido desde el versículo 1 al 8 y dice, oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen, sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón, siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y mi protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Y aquí podemos ver en el versículo 5 que David reconocía que Dios era su fuente de esperanza. Él reconocía que desde niño él había confiado en Dios. Y ahora sí quiero que nos vayamos a Primera de Samuel, por favor. Y en el capítulo 18, versículo 15.
Primera de Samuel 18:15. Y dice, David siguió teniendo, Saúl empieza a tener celos de David, porque ya sabía que se acercaba su final del reino y que David iba a tomar posesión del reino. Entonces dice en el versículo 8, vieron que David también empezaba a derrotar muchos enemigos y Saúl se empezó a encelar. Y en el versículo 8 dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, ¿le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Y desde ahí David empezó a sufrir ataques contra su vida de Saúl y después de un buen de enemigos. Y dice en el 14, David siguió teniendo, pero a pesar de eso, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. David, a pesar de haber enfrentado los primeros ataques de Saúl, no se debilitó porque reconocía que su esperanza venía de Dios, reconocía que su victoria venía de Dios, reconocía que él había realmente confiado en Dios y que él lo iba a proteger. Y como les comentaba, este fue el principio de muchas batallas que empezó a vivir David. Más adelante, si no has leído Primera de Samuel, estos capítulos, yo te animo a que los leas. Yo de verdad que voy como imaginándome las historias y vemos cómo Saúl lo quiere derribar, lo quiere matar, lo quiere acabar. Después dice, bueno, si yo no puedo, que lo derriben los filisteos. Y le pide que para que se case con su hija, pues matara a un buen de filisteos. Y David mató a los filisteos, bueno, les trajo casi la dote para la chica. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Saúl se sorprendió porque era para que los filisteos pues lo mataran. Pero a pesar de eso, una vez más, vio David que Dios era su fuente de esperanza. Y es por eso que después él escribe lo que leímos en el Salmo 70, donde habla de que desde mi niñez he visto que Dios está conmigo. David lo había vivido. Y así más adelante les digo que David estuvo tratando de huir de Saúl y luego se enfrentó a muchos combates, muchas guerras, muchos enemigos que lo querían atacar, muchas de las cosas, situaciones adversas. Pero él nunca perdió su fe y su esperanza. Y quiero leerte una historia que se encuentra en Primera de Samuel 30, donde nos habla de que David destruyó a los amalecitas. Y esta historia te la voy a ir leyendo. Dice, 3 días después, versículo 1, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag y habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a sus familias, lloraron
hasta no más poder. ¿Alguna vez te has quedado llorando hasta ya no más poder? Pues sí o no, o soy la única. ¿Sí? Pues aquí me consuela de que no somos los únicos, sino hasta David estaba llorando hasta más no poder. Había una tristeza, ¿qué es lo que pasó? Y dice, las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Imagínate, su propia familia había sido capturada. Y dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pues obviamente porque les quitaron sus esposas, les quitaron a sus hijos, se quedaron sin familia y ellos estaban ya desesperados. No te vas a quedar, ay, pues ya me quitaron a mis hijos, ¿verdad? No, estaban diciendo, ¿por qué pasó esto? A tal grado que querían ya matar a David. Dice en el versículo, más adelante en el versículo 6, pero hasta el final dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿En quién encontró fuerzas David? En el Señor su Dios. Y quiero que me acompañes a leer, el siguiente versículo, y dice, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? ¿Qué hizo David en medio de su angustia? Buscó al Señor. Se acercó a la fuente de esperanza, es lo que les decía. La fuente de esperanza es Dios, pero nosotros necesitamos acercarnos a esa fuente de esperanza, a buscar a Dios y su guianza y su dirección. Y acá le dijo, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Le está preguntando a Dios qué hacer. David no se estaba dirigiendo por lo que él creía, por lo que él pensaba, por sus emociones, por sus circunstancias. David estaba buscando a Dios. En medio de su aflicción, David buscaba a Dios. Y dijo, ¿puedo? ¿Y qué es lo que pasó? Adelante, y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Dios le respondió. En medio de ese momento difícil, buscó la guianza de Dios y cuando la buscó, Dios le respondió. Y vemos cómo el Señor le dijo, ve, y David confió. Y más adelante dice, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Ya no dependía de un ejército súper grande, dependía completamente de su fuente de esperanza que es Dios. Y David más adelante dice, en el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas porque no habían comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. Y más adelante ya le preguntan que quién es, que qué es lo que hace. Y ya posteriormente vemos cómo en el versículo 18 dice, así que David
recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. Dice, no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Y vemos cómo David recuperó lo que había sido perdido. Dios le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Dios prometió que David iba a recuperar, le dijo, vas a recuperar lo que te han quitado. ¿Y qué pasó? David regresó en victoria con todo lo que le habían quitado. Él confió, él puso su esperanza en Dios. No puso su esperanza en las situaciones adversas, no puso su esperanza en cuántos hombres iban a llevar para poder contraatacar, no esperó en otra cosa más que fue a la fuente de esperanza que es Dios. Y en ese momento Dios lo dirigió, le dijo qué hacer, qué decisiones tomar. Y él fue obediente y vio la victoria en su vida. Y él reconocía que todo eso había sido de parte de Dios. En el versículo 23 dice, pero David dijo, porque ellos, los que estaban ahí estaban un poquito egoístas y no querían como compartir nada de lo que habían recuperado. Y dice, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Él reconoció que Dios era quien había sido su ayuda en todo momento. Dios les había dado la victoria, Él los había protegido, Él los había ayudado a derrotar a los que habían venido a saquear sus vidas y sus familias y sus casas. Entonces Él reconocía que todo venía de Dios. David reconocía que y él súper sabía y comprobaba muchísimas veces que Dios era quien le había ayudado en todo momento. Él había reconocido que Dios era su fuente de esperanza. Él lo vivía día a día. Este versículo que viene en Romanos era palpable para David, porque lo había experimentado, lo había vivido. Por eso él ya no tenía miedo de sus enemigos. Pasó por momentos difíciles, sí, y hay salmos donde dice, ya no aguanto, estoy súper débil, casi me quiero morir. Pero en esos momentos aún él recurría a la fuente de esperanza y se fortalecía. ¿Han visto como, no sé, me recuerda con unas caricaturas que no se toman un juguito y casi se ponen una hormiguita súper grande? Pues de la misma manera, yo veo a un David que en medio de su angustia, él recurría a la fuente de esperanza y él se fortalecía en ese momento para derrotar a sus adversarios. Y aunque en Dios todavía no le daba la victoria completa o todavía no veía la derrota de sus enemigos, él alababa en todo momento. Decía, yo confío en el Señor. Y estaba alabando casi por una victoria que él sabía que iba a obtener. A lo mejor en ese momento no la tenía, pero él confiaba en las promesas de Dios. Y él alababa a Dios porque Dios es soberano, porque Dios es bueno, porque Dios estaba al cuidado de su vida. Y David alababa a Dios en todo momento. Y de la misma manera, David
estaba súper convencido que Dios era quien le daba ese nuevo ánimo. David cobró ánimo en medio de su angustia cuando buscaba dirección a Dios y Dios le respondió. David lo vivió de una manera súper palpable. Dios le dio la victoria. Y vemos cómo Dios responde cuando le buscamos de una manera sincera, cuando nos acercamos a Él. Y de la misma manera que David estaba pasando por una situación complicada, estoy seguro o segura que han habido situaciones donde tú te has sentido igual, donde tú dices, Dios, ¿qué onda? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué es lo que hago? Estoy pasando por esta situación que me atormenta. Pero así como David fue fortalecido en medio del caos, Dios quiere que de la misma manera nosotros nos acerquemos a Dios, a la fuente de esperanza. Y en esos momentos en los cuales tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos no saber qué hacer, nos acerquemos a la fuente de esperanza y Dios va a responder. Nos acerquemos a buscar la llenura del Espíritu Santo para tener ese gozo, esa alegría. Yo hoy te pregunto, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? ¿Qué enemigo ha querido venir a molestarte? ¿Qué es eso? Dios quiere que le entregues esa preocupación, esa angustia y Él va a obrar. De la misma manera que David vio la respuesta y vio durante toda su vida que Dios era su fuente de esperanza, te puedo decir que aquí más de uno hemos visto que Dios responde cuando nos acercamos a la fuente de esperanza que es Él. Y hay situaciones donde son súper complicadas, situaciones donde dices, ya necesito, ya no puedo, ya necesito una respuesta. Dios, ayúdame. Y Dios ha respondido, ¿verdad? Pero también seguro sé que hay situaciones que tal vez no parecen complicadas, pero necesitas a veces una respuesta. Y Dios bien bueno te la da. Y a mí me encanta porque puedo ver la fidelidad de Dios obrando no una, no dos, no tres, sino así como David la vio desde su niñez. Podemos ver que Dios es bien bueno, bien bueno. Solo Él anhela que nos acerquemos a esa fuente de esperanza y le busquemos. Y Él va a responder, en serio. Y yo te animo a que aún si tú estás pasando por a lo mejor no sabes qué carrera estudiar, a lo mejor no sabes en qué vas a trabajar, a lo mejor no sabes muchas cosas, te acerques a la fuente de esperanza y Dios va a hablar. Súper rápido yo te cuento, estaba igual diciendo, Dios, ¿qué onda con esto? ¿No? Una situación, no era nada grave, pero sí decía, Dios, quiero tu dirección. No quiero hacer lo que yo quiera, quiero tu dirección. Y Dios me recordó una promesa, justamente en una plática que estaba Gerardo, estábamos viendo Juan 14. Y en el versículo 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y yo dije,
Y esta promesa, a mí me encanta anotar las promesas de parte de Dios, porque al volverlas a leer digo, wow, esto ya se cumplió. Wow, esto lo he vivido una y otra vez, pero podemos acercarnos confiados en que Dios va a obrar una vez más. No sé qué te angustia, no sé qué te preocupa, no sé qué te quita la paz, no sé qué cosa, pero no sé si estás buscando una respuesta, pero lo que yo te puedo decir es que Dios responde. Dios responde, Dios te ayuda, Dios te dirige. No lo hagas por tus fuerzas, no lo hagas por lo que tú consideres. Busca la guianza de Dios y Él te va a ayudar en todo momento. Y tal vez tú no sabes qué estás pasando por alguna situación que no entiendes, no comprendes, pero en Romanos 8 dice en el versículo 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y en el versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace... en el 27, desde el 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Tenemos esa esperanza segura. Tenemos la ayuda de Espíritu Santo. Tenemos a Espíritu Santo que nos anima, que nos guía, que nos fortalece, que nos dirige. Dios es bien bueno. Busquemos en todo momento su dirección, porque Él una vez más te va a hablar y va a responder aquello que tú estás necesitando. Dios siempre da su respuesta conforme su voluntad, lo que dice la palabra. Así que yo te animo a que eso lo podamos vivir. Y dice en el versículo que estábamos leyendo hasta el final, dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y yo nada más quiero terminar con la letra de una canción. Me desperté con esta letra. Y yo decía, ¿dónde la he escuchado? Le pregunté a unas personas oye, ¿has escuchado esta canción? Porque me suena. Desperté y siento que Dios la puso en mi corazón para esta noche. Así que quiero que me ayudes a ponerle al equipo de audio, por favor. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza solo en ti. Cuando paso por el fuego, sé que a mi lado tú estás. Tú eres mi roca, mi gloria, eres mi Dios, mi salvación.
mi refugio, mi fortaleza, viviré por fe. Y en lo que sigue, no la paren. Dice: cuando tengo miedo, pongo mi confianza solo en ti. Y David en el Salmo 56 mencionó justamente estas palabras. Cuando tengo miedo, mi confianza solo en ti. Yo no sé qué te aflige. Cuando paso por el Yo fuego, no sé qué cosas, situaciones estás viviendo en tu casa, sé en tu que familia. a mi lado Pero estamos tú seguros porque a nuestro lado está Dios y Él nos va a Tú ayudar eres mi en todo. roca, Así como David decía: tú eres mi gloria, eres mi misma Dios, manera, mi salvación. necesitamos decirle: tú eres mi roca, tú eres mi Tú salvación. eres mi refugio, Solo a ti podemos mi recurrir. fortaleza, viviré por fe. Al Dios de lo imposible, aquel que viste al ciego puede dar, sea toda la gloria, por siempre, para siempre reinará. Al Todopoderoso, Dice: al Dios de lo imposible, al Dios todopoderoso, aquel que ha dado vida a lo que estaba muerto, los milagros, aquel que hace milagros día tras día. No es así como David alababa y adoraba. Nosotros le adoramos y le exaltamos por lo que Él ya hizo o por lo que Él hará, porque Él es bueno. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Y sí, el futuro es incierto, pero en Dios tenemos nuestra esperanza. solo a ti. Él es nuestra fuente de esperanza y Él nos da paz, nos da alegría. Cuando le buscamos, cuando hacemos su voluntad, estamos seguros en que Él es quien nos dirige. Estamos seguros en que estamos tomando una buena decisión. Estamos seguros en que Él es quien va a levantar nuestra cabeza y nos va a dar victoria aún sobre nuestros enemigos. Así que yo no sé qué estás pasando, pero si algo identificas, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Dios, yo te entrego esto que estoy pasando, esta situación que para mí parece imposible. Señor, te la entrego a ti, reconociendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios asombroso, un Dios que no hay nada imposible para ti. Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, todo lo que estamos pasando. Señor, reconocemos que tú eres quien nos ayuda. Ponemos nuestra esperanza en ti, Jesús. Nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. No en las circunstancias, sino corremos a la fuente de esperanza que eres tú, confiando en que tú responderás. Gracias, Dios. Gracias por la victoria que tú nos has dado. Gracias por la victoria que tú nos darás. Gracias por la victoria. Creemos en ti. Creemos en ti. En que tú eres un Dios poderoso. Gracias por ser nuestra fuente de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo te invito, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Que Él es nuestra fuente de esperanza.
Y si tú vienes por primera, segunda vez, queremos compartirte de esta fuente de esperanza que es Jesús. Así que si tú nunca le has dicho a Jesús que bienvenido es a tu corazón, hoy queremos acompañarte a una pequeña oración para que aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien que no viene aquí, que no ha venido, o es la primera vez más bien que viene, o que quiere aceptar a Jesús en su corazón? ¿No? Ok, si tú quieres, más adelante, a mi mano derecha te vamos a decir por qué nos gozamos de que estés aquí, porque Jesús quiere entrar en tu corazón. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra. Gracias a Dios por Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro ayudador. Pero dice que Él ayuda a aquellos que le aman, dice, ¿verdad? Entonces es necesario ir a esa fuente y es necesario que nosotros amemos a ese ayudador, ¿verdad? Esa fuente de vida, de esperanza, de paz. Gracias a Dios por la palabra y pues que Dios les bendiga. Solamente les pedimos un favor a todos los varones, por favor, si nos pueden ayudar a apilar las sillas de 10 en 10, por favor, hay mañana un evento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un buen regreso a casa. Que Dios les bendiga. Gracias.